Quiero pedirte que por unos momentos puedas abrir tu corazón y que juntos podamos entrar en la historia que vamos a compartir y lo que está sucediendo. Si tenés tu Biblia, busca en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. ¿Lo compartimos? Lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y velad. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez, versículo 42, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fueron de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Hasta ahí la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Podés darle un aplauso a la palabra. Bien, amados, yo quiero que por unos momentos puedas prestarme atención a lo que está pasando aquí, porque estamos en presencia de una de las noches más terribles, más negras en la historia de la humanidad. Las horas más pesadas y más dolorosas que han pasado en este mundo, en las crónicas de los tiempos. El momento en el que Dios encarnado, Jesús, se preparaba para morir en el huerto del Getsemaní. No tenemos, y creo yo, que no podremos tener una dimensión real de lo que estaba en juego en esa noche. El mundo espiritual estaba convulsionado de una manera tal como nunca antes lo estuvo y seguramente nunca antes lo estará. Difícilmente podamos entender lo que estaba en juego en esa noche y tener una conciencia de la atmósfera pesada, tensa que había en aquel huerto en aquella madrugada. Pero las páginas de los evangelios nos permiten abrir una ventana y ver un poquito qué es lo que está pasando allí. Y vemos a Jesús en uno de los momentos más críticos de toda su vida. Pero dice la palabra que Él sabía muy bien lo que iba a suceder. Él sabía que la muerte lo estaba esperando. Él estaba dispuesto a enfrentar a la muerte. Y también sabía que después de esa muerte llegaría la resurrección. Ese asunto no era un problema para él, porque él sabía y estaba dispuesto a encarar de pie lo que tenía por delante. No obstante, con eso, él decide apartar unos momentos para estar a solas con su Padre. Un momento para conectarse con Dios. Amados, qué bueno es que podamos aprender de Jesús. Y en los momentos más difíciles, ¿viste que cuando uno se encuentra pasando un momento de desánimo, de malas noticias, cuando uno se siente cansado,
lo último que quiere hacer muchas veces es orar. Y a veces eso nos pasa porque creemos que no vamos a saber ni siquiera qué decirle a Dios. Pero vemos a Jesús, el Hijo de Dios, que en el peor momento de su vida decide encontrar fuerzas en Dios a través de la oración. Qué bueno es que aunque no sepas ni siquiera qué decir, puedas doblar tus rodillas en el peor momento de tu vida y decirle: Señor, ni siquiera sé qué decirte. Ni siquiera sé por dónde viene la piña, ni siquiera sé qué me está pasando, pero tú lo conoces todo y encontrarás fuerzas en tu Dios, porque Él acude como oportuno socorro a todos los que los buscan. ¡Gloria a Dios! Jesús decide orar para hablar con su Padre y aparta a Pedro, Juan y Jacobo como una compañía, como atalayas de la oración, como intercesores para que lo acompañen en ese momento. Decid conmigo: cuando estoy mal, no tengo que aislarme. Hay gente que en los peores momentos de su vida lo que hace es esconderse, es aislarse, es no querer mostrar esa faceta de dolor. Algunos disfrazan eso con la excusa de una falsa humildad, diciéndole: pastor, yo no quiero molestarlo. Y yo le digo: molésteme, yo quiero ayudarlo. Y qué importante es, hermano, que cuando vos estás mal no te encierres en tu pieza, no desaparezcas de la iglesia. Más que nunca necesitas ser parte de la comunidad, de los hogares felices, de estar rodeado de gente que te bendiga, que te conecte con Dios. Porque para eso es la iglesia, para eso somos remanente santo. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Pero pobre Jesús, los atalayas se le quedaron dormidos. Lucas va a decir que ellos se durmieron a causa de la tristeza. Sabemos que esto nos pasa cuando estamos tristes. Lo que queremos hacer muchas veces, y esto pasa con la gente que ha pasado depresión, duermen horas, días, porque dormir es una forma de escapar de la realidad. Quizás esos discípulos estaban así, deprimidos, entristecidos, y preferían dormir. Pero Jesús, conectado con el Padre, les abre el alma y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo veo tantas enseñanzas del maestro acá. Veo a un hombre conectado con sus emociones sin tener ningún tipo de titubeo para expresar lo que le estaba pasando. Y a veces hay hombres que cuando la están pasando mal lo que hacen es cerrar la boca y acumulan. Y de repente un día explotan. Y el Señor te dice: qué bueno es que vos puedas expresar lo que te está pasando y reconocer que no sos un superhombre, que sos un ser humano. Y que hay momentos en los que todos necesitamos que alguien nos extienda la mano. Tantas enseñanzas que hay en el huerto del Getsemaní, el ejemplo de Jesús. Pero acá es donde quiero llegar. Él dobla sus rodillas y levanta una oración que marcaría la historia de las páginas de los evangelios. Él dice: Padre, todas las cosas te son posibles. Si es posible, aparta de mí esta copa, que yo no tenga que beber esta copa. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo sé lo que tengo por delante, yo sé lo que tengo que enfrentar, pero si existiera una manera de poder evadir esta situación, preferiría no tener
que beber de esta copa. Muchas veces nosotros, los que amamos a Dios, sabemos que le obedecemos como una respuesta de amor. Yo no le obedezco a Dios porque le tengo miedo. Yo no le obedezco a Dios porque Él me obliga. Yo le obedezco porque le amo y confío en su fidelidad. Sin embargo, hay veces que Dios nos pide que obedezcamos en cuestiones que no entendemos, que son difíciles, una obediencia dolorosa. Getsemaní, cuando la obediencia duele, cuando la obediencia duele. Amados, yo quiero reflexionar acerca de esto en esta noche, pero antes de continuar, quiero que por un minuto vengas a ese momento y que juntos podamos meternos en el corazón de Jesús. Necesitamos entender qué es lo que estaba pasando por su mente. Hay una pregunta que ha sido debatida teológicamente durante muchos siglos y es: ¿qué es lo que había en esa copa que Jesús no quería beber? ¿Cuál es el contenido que había ahí dentro? Algunos dicen que esa copa amarga que Jesús no quería beber tiene que ver con la muerte de cruz. Porque claro, la muerte de cruz, mi amado, era terriblemente dolorosa, terrible. El crucificado era atravesado con el clavo romano y cada momento allí colgado era un verdadero martirio desgarrador. Pérdida de sangre, desvanecimiento, asfixia y la terrible humillación de todos los que estaban ahí festejando al que se estaba muriendo. Era la muerte de los malditos. Y algunos dicen que el miedo de Jesús tenía que ver con eso. Sin embargo, permíteme decirte que eso no es verdad. Y es muy fácil de comprobar. Porque la historia nos va a decir que los romanos crucificaban tipos todos los días. De hecho, había 2 crucificados al lado de él. Se dice incluso en la tradición que hasta los propios discípulos de Jesús murieron crucificados. El apóstol Pedro, sin ir más lejos, murió como un mártir defendiendo su fe. Y fue crucificado al revés, porque él decía: no soy digno de morir como mi Señor. Y yo me pregunto, si un tipo normal, si los delincuentes de la época podían morir crucificados y aceptar esa condena, ¿cuánto más el prototipo de hombre perfecto? ¿Cuánto más Jesucristo, que cuando debía enfrentar un problema lo hacía de pie y con valor, y sabía que tenía que hacerlo por amor para que las escrituras se cumplieran? Decir que la copa que Jesús tenía que tomar era el miedo a morir crucificado es injusto. Porque si hay algo que caracterizaba a Jesús es su fe y su valentía. Mi maestro no es ni fue nunca ningún cobarde. Porque ese mismo espíritu que está en vos, que está en mí, ese que él tenía, un espíritu que no es de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¡Aleluya! La pregunta sigue girando: ¿qué había en esa copa? ¿Qué había dentro de esa copa? Y este es un misterio. Este es un misterio en la palabra de Dios. Jesús no fue un mártir. Decí conmigo, no fue un mártir. Un mártir es alguien que muere por sus creencias, es alguien que muere por sus convicciones, lo cual es muy loable, pero hubieron muchos mártires en la historia. Pero Jesús es más, es mucho más que un simple mártir.
Jesús no fue alguien que murió por una creencia como si fuese un loquito más en la historia de los mártires. Jesús es el Salvador del mundo. Los mártires no salvan a nadie. Él es el Salvador del mundo. Y su dolor era mucho más grande que la cruz y mucho más profundo que el clavo romano. Quiero que me escuche acá. Oh, Espíritu Santo, ministra los vidas y los corazones. Abre el entendimiento y la convicción. Jesús vino a tomar nuestra culpa. Él vino a cargarse todas nuestras iniquidades y pecados. Y había llegado para Él lo que se conoce como el momento de la transferencia. Y Él lo sabía. ¿Qué significa esa transferencia espiritual que iba a suceder en la cruz? Significa que todos los pecados, todas las inmundicias, todos los crímenes, todas las culpas, todas las enfermedades de todas las razas, de toda la historia de los tiempos, desde Adán hasta estos días, hasta lo que todavía no se ha cumplido, hasta el fin de la historia, todo eso estaba condensado dentro de esa copa putrefacta, amarga. La bala preparada de parte del infierno para vos y para mí. Jesús puso el pecho y dijo: yo voy a tomar el lugar de esta gente. En esa cruz, en ese sacrificio, es como si el Señor le dijera a Dios: Dios, castígame a mí, Padre. Castígame a mí por el pecado de los violadores, de los asesinos, de los infieles, de los violentos. Yo voy a tomar su lugar para que tengan la posibilidad de llegar a ti y se cumpla toda justicia delante de tu presencia. Aleluya. Esa copa preparada por el mismo infierno. Y Jesús, el santo, el puro, el inocente, como un cordero que vivió una vida perfecta sin pecar jamás, se estremecía, temblaba ante esa copa. Y Él decía: Padre, yo no tengo problemas de morir en la cruz, de sufrir como un perro, pero ¿hay alguna posibilidad de que yo tenga que pasar por esto sin tomar de esa copa? Y el Padre responde: no, hijo, tenés que tomarla. Cuando ya no hay forma, dice que su corazón empieza a acelerarse y Lucas nos va a decir que sus vasos sanguíneos capilares revientan a causa de tanta ansiedad de saber lo que tenía que enfrentar. Segunda de Corintios 5:21 habla a esto que estoy transmitiéndote, mi amado. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Escúcheme, todo lo nuestro Dios se lo transfirió a Él. En esa copa estaban nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras iniquidades, nuestras culpas. Él cargó todo eso sobre su cuerpo y sobre su vida. Isaías 53:6 dice: todos nosotros
nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Jesús. En esa transferencia, mi amado, Dios le imputó, es decir, puso en su cuenta, en la cuenta de Jesús, toda nuestra maldad, para luego poner en nuestra cuenta toda su justicia. Es una transferencia. Lo que nosotros éramos pasó a Jesús, para que lo que Jesús era se nos pase a nosotros por imputación. Toda nuestra deuda se puso en la cuenta de Jesús, y toda su santidad y toda su justicia se puso en nuestra cuenta. Por eso Él es el Salvador del mundo, el que quita el pecado del mundo, el que dio su vida por vos, porque te ama, 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 te ama. ¡Oh, aleluya! Si Cristo no hubiera venido a este mundo, todos estábamos perdidos. ¿Quién de nosotros podría alegar inocencia un día estando delante de Dios? Si todos hemos pecado y todos hemos destituido de la gloria de Dios, pero su sacrificio nos da la posibilidad de ser redimidos y reconciliados con Dios, para vivir una vida con Él, para conocerle. Amado, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios hoy? Y con esto quiero concluir. ¿Qué respuesta le vas a dar hoy? Solo hay algunas respuestas que podemos darle. La primera de ellas tiene que ver con el arrepentimiento. Hay personas que están en este lugar y me dice el Espíritu Santo que aún no se les ha sido revelada la cruz. Personas que han venido a este lugar quizás con su vida viviéndola de una manera autosuficiente, y Dios lejos de su vida. Hoy Dios te está llamando a que lo conozcas. Hoy Dios te está llamando a ser libre de ese pecado inmundo que te está dominando, que te está atando, que te está enloqueciendo, que te está robando la vida, que te está separando de tu familia. Hay poder en la cruz para ser libre de ese pecado, de ese vicio, de esa atadura, de esa locura. Estás tratando de ser buenas personas con tu fuerza, pero dice el Señor: mi sangre es lo que va a limpiarte. Mi sangre es lo que va a limpiarte. Hoy es una noche para correr a los pies de la cruz. Quiero hablarle a todos aquellos que necesitan vivir el arrepentimiento en sus vidas y quizás están en este lugar, creen en Dios, se congregan, lideran, pero de las puertas para adentro hay ciertos hábitos, ciertos pecados que te permitís en la intimidad y que traen y traerán consecuencias desastrosas. Cuenta la historia de un hombre que un día quería comprar una casa. Y este hombre empezó a buscar en las inmobiliarias para tratar de encontrar la casa de sus sueños. De repente encuentra una casa perfecta, un chalet, 3 pisos, 3 habitaciones, piscina. Y dice: ¡wow! Esta es la casa de mis sueños. Y cuando va a ver el precio, estaba prácticamente regalada, baratísima. Y él dijo: no puede ser. Digo, la compro. Y cuando está por firmar el contrato, se da cuenta y el dueño de la casa le dice: hay una letra chica en este contrato. ¿Y qué es? Bueno, toda la casa es tuya, toda. Pero este clavito que está acá, ¿viste? Ese clavito chiquitito, ese es mío. Si vos aceptás este trato, te llevas la casa. Y el tipo dijo: escúchame, es una casa que está buena,
¿Es un precio razonable? Bueno, me parece justo, acepto. Me lo banco, bueno, que tenga un clavito, ¿cuál es el problema? Y se queda contento el tipo con su casa. Pero pasan los días y cuando se va a levantar a trabajar descubre que el dueño de la casa está así mirando el clavo. ¿Qué hace este tipo acá? Bueno, no le podía hacer nada porque era parte del contrato. Llega de trabajar, está el dueño ahí sentado mirando el clavo. Se levanta a la madrugada para tomar un poco de agua y abrir la heladera, está el dueño mirando el clavo. Y cuando quiere darse cuenta, no puede disfrutar su casa, su vida, su intimidad, porque tiene un tipo metido ahí adentro. Y todo por un mísero clavo. Ese es Satanás. Cuando te permitís en la intimidad un pecadito que vos crees que nadie lo está viendo y lo tenés metido en tu casa. Por eso muchos hoy se encuentran estancados, amargados, vacíos, improductivos. Conversaciones con una mujer que no es tu esposa, fotos, videos, WhatsApp, Instagram. Esa pornografía que parece que abandonaste, que dejaste, que ya no te domina, pero cuando nadie te ve y te sentís presionado, volvés otra vez ahí. Mentiras, hablas más de alguien, chisme. Pequeñas cosas que parecen insignificantes y que están robando el brillo de lo que verdaderamente podría ser en Dios. Dios te llama hoy a arrepentimiento. Hoy es la noche para correr a los pies de la cruz y dejar eso acá, para dar lugar a la mejor versión de tu persona. Una versión de tu persona llena del poder del Espíritu Santo, caminando en la verdad que te hace libre y en la integridad que solamente Dios puede darte. Sácalo a Satanás a patadas de tu casa. Sácalo a Satanás a patadas de tu vida. Sácalo a Satanás a patadas de tu familia. Toma decisiones de decirle sí a Jesús. Sí a Jesús. Sí a la obra redentora de la cruz. Este es un llamado al arrepentimiento a todos los que se sienten culpables. Gente que se siente culpable. Cometiste un error, volviste a fracasar, te sentís indigno de la presencia de Dios. Dios te llama hoy a su presencia porque dice que su sangre es abundante para limpiarte una vez más. Y si pecaste, si fallaste, el Señor dice: si tu pecado fuere como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Como la nieve serán emblanquecidos. Donde abundó pecado, sobreabundó la gracia. Pero solo hay una forma de recibir esa gracia: corriendo a los pies de la cruz. Corriendo a los pies de la cruz. Corriendo a los pies de la cruz y decirme: Señor, no puedo vivir esta vida así. Te necesito, te necesito. ¡Ah! Recibí la sangre vertida en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida, para salvarte, salvarte, salvarte. ¡Ah! Gracias, Jesús. La segunda respuesta es gratitud. Amado, cuando vos te das cuenta de lo que Dios hizo en tu vida, no vivís una vida amargada, triste y vacía. Sos una persona agradecida porque sabés lo que portás. Porque sabés que cuando tenés a Cristo en tu vida, Dios, aunque estés en el peor momento de tu vida, Dios siempre gana. Ni siquiera la muerte puede detenerte. Cuando Dios está en tu vida, no hay nada que pueda separarte de su amor.
Y eso te habilita para caminar distinto, para caminar agradecido, para vivir confiado. Aunque contra mí se levante guerra, dice el Salmo, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado y agradecido, porque sé que Cristo está en mí y que no hay muerte que pueda detenerme, no hay infierno que pueda detenerme. Él venció a la muerte, Él venció a la muerte, Él venció a la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu aguijón? Ciertamente nada nos separará del amor de Dios, dice la palabra. Escucha, nada puede separarte de su amor. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarte. Gózate, agradece, viví una vida que refleje la gloria de Dios. ¡Ah! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! Y finalizo con esto, una respuesta que no podés dejar de darle al Señor en esta noche. Levanta tu mano conmigo y decí, obediencia. Jesús estaba diciéndole al Padre, hey, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué puedo ver ahí? Que a Jesús le estaba costando hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, en su corazón, Él sabía que la voluntad del Padre siempre es mejor que lo que uno puede sentir. Quiero que levantes tu mano y lo digas para tu vida esto. La voluntad de Dios es mucho mejor para mi vida que lo que yo puedo sentir. Por eso Jesús acepta esa voluntad, pero le dolió obedecer. Y acá es donde quiero hablarle a personas que hoy están atravesando el dolor de una obediencia. Qué doloroso es cuando Dios nos pide obedecerle y nos dice, perdoná. Señor, pero esa persona me arruinó la vida, destruyó mis ilusiones, destruyó mi infancia, mi inocencia. ¿Cómo puedo perdonar? El Señor te dice, perdona. Acepta la voluntad de mi palabra y sé libre de ese momento terrible. Qué doloroso es para muchos hoy en día, y lo veo a veces en los jóvenes. Jóvenes que están involucrados en relaciones sentimentales, ilusionados, ilusionadas. Y claramente sabes y podés ver a simple vista que Dios te está dando señales de que ese no es el lugar ni la relación para tu vida en este tiempo. Porque una relación que viene de Dios te acerca a Dios, no te aleja de Él. Y Dios claramente manifiesta su voluntad, pero uno, por las ataduras del alma, del tiempo, de la melancolía, permanece atado a esa persona, y los años se van y el tiempo se va y la vida se va. Hacemos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, y así nos va. Dios te dice, hijo mío, te amo. No tienes que vivir así, hay mucho y hay algo mucho mejor para tu vida. Acepta mi voluntad. Salí de ese lugar, salí de esa esquina, salí de esas amistades, salí de esa relación. Acepta mi voluntad, porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta.
Y esto a mí me tocó desde muy cerca porque lo he vivido y sé que quizás también te está pasando. Qué difícil es, hermanos, aceptar la voluntad de Dios y obedecer cuando alguien que amamos muere. Quizás oraste por esa persona y le pediste a Dios un milagro y que intervenga y que esté y que se mueva. El milagro no llegó. A veces Dios en su soberana voluntad toma decisiones que nosotros no entendemos ni podemos explicar. Qué doloroso es muchas veces sentir que por un tiempo no veremos a esa persona. No entendemos. Pero ¿quieres que te diga algo? Jesús te dice esta palabra en esta noche y yo te lo digo de parte de Dios. Jesús sabía que lo que hoy era una obediencia dolorosa. Jesús sabía que lo que hoy había comenzado como una tiniebla insoportable en el huerto del Getsemaní no terminaría en esa noche. Lo que hoy era oscuridad, tensión, tristeza, era el principio de la manifestación de la gloria de Dios. Porque 3 días después, lo que había comenzado en dolor culminaría en una resurrección resplandeciente que bañaría de toda redención a la humanidad. Yo quiero alentarte y animarte con esta palabra a que sigas confiando en la bondad, en la providencia de tu Dios, porque aunque aún sientes hoy que Getsemaní es un desierto que no se termina, el Señor te dice: mantente fiel en mi palabra, permanece en mí y verás mi gloria. Aunque sientas que el mundo se te viene encima, yo estoy trabajando en tu corazón, yo estoy trabajando en tu vida. Y si has perdido un ser amado, haz las cosas bien en esta vida, porque allá te lo vas a volver a encontrar. Hay una eternidad que te está esperando. Jesús venció. Jesús venció. Y por último, otra enseñanza del Getsemaní. Jesús era Dios, 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Se identificó con vos y conmigo. Él no tenía superpoderes. Él sentía las cosas en su corazón, en su cuerpo, en su vida, de la misma manera en la que las sentimos nosotros. Por eso es que nuestro Dios es único. Él vivió todo lo que nosotros vivimos. Te entiende, te conoce, puede verte ahí en donde nadie más puede verte. Dice que una vez un pastor y un musulmán estaban discutiendo acerca de la fe. Y el musulmán se burlaba del pastor y le decía: ustedes los cristianos, su fe es ridícula. ¿Cómo alguien puede pensar que Dios se va a hacer hombre? Un Dios sujeto a las fuerzas de su creación. Un Dios que durmió, que sufrió y que murió solo, colgado en la cruz como si fuese un perro. ¿Qué clase de Dios es ese? Y el pastor contestó llorando, con lágrimas y muy conmovido. Le dijo: gracias. Gracias por describirlo de esa manera. Eso es lo que hace a Cristo único y no una simple religión. Mi Dios tiene heridas. Él vivió una vida, enfrentó problemas,
peligros, dolor en su corazón. Él lo hizo primero para poder decirte en este mensaje: si yo pude, vos también. Porque vos sos mi hijo, vos sos mi hija. Y el mismo espíritu que me sostuvo en Getsemaní es el que he derramado sobre ti en esta noche. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y quiero finalizar con un poema que leí esta mañana, que se llama Dios también. ¿Lo puedo compartir? Escucha esto porque a mí me conmovió el corazón. Dios también fue un inmigrante. Dios también tuvo que huir. Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Todo esto está en la Escritura, ¿eh? Dios también perdió a su niño. A Dios también le mataron un hijo. Dios también probó la soledad. Dios también un día se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Dios también estuvo preso. Dios también sufrió por dar amor. Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado. Dios también fue un niño marginado. Dios también fue un joven rechazado. Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Jesús no nos promete una vida sin lágrimas, pero sí nos promete enjugar cada una de nuestras lágrimas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es una noche para acercarnos a los pies de la cruz, para arrepentirnos y volvernos con todo nuestro corazón a Él, para dejar de andar en dos caminos y jugártela por Cristo, porque Él se la jugó por vos primero. Esta es una noche para ser llenos del Espíritu y vivir una vida agradecida. Esta es una noche para ser consolados en nuestra noche personal de Getsemaní. Y aunque la obediencia duela, recuerda que lo que hoy parece un dolor interminable culminará en la gloria de Dios. Ponete de pie. ¡Aleluya!